Hermanos en Cristo, vamos a continuar reflexionando sobre Mefiboset. Y para ello vamos a leer nuevamente en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 16. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así: Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Pasamos al capítulo 19 y vamos a leer desde el versículo 24 al 30. Allá dice así: También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Un versículo más en el capítulo 21, versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El Señor añada la bendición a su palabra y al comentario que vamos a hacer de la misma. 3 cosas vamos a decir en esta ocasión. Vamos a ver el perdón de David, porque acabamos de leer en el versículo 7: y perdonó David a Mefiboset. Vamos a ver el perdón de David, luego vamos a compararlo con el perdón de Dios y lo que la palabra nos manda para que nosotros practiquemos el perdón, es decir, el perdón nuestro. Dejando a un lado por el momento lo concerniente a la naturaleza del o los hechos que David tuvo presentes cuando perdonó a Mefiboset, debemos ajustarnos a lo que está enseñado en el texto de Efesios 4:32. Allí somos exhortados a perdonar los unos a los otros, como Dios nos perdonó en Cristo.
En el verso anterior de Efesios 4, es decir, el versículo 31, hallamos 6 cosas que deben ser quitadas de nosotros. Cada una de por sí y todas ellas juntas son obstáculos a la manifestación de un espíritu perdonador en nosotros. Quitadas estas cosas, debe manifestarse un espíritu benigno, misericordioso y perdonador. He aquí un hecho maravilloso e incontrovertible. Dios os perdonó en Cristo. He aquí una medida inalcanzable para la mera naturaleza humana, como Dios os perdonó. He aquí una exhortación imposible de ser cumplida aparte del poder divino en la manifestación del Espíritu perdonador. ¿Cuál es esa exhortación? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, versículo 1. Qué lindo es leer de David, que sabía perdonar. Ahora veamos el perdón de Dios, porque yo he sido perdonado por Dios. He sido recibido a misericordia, tú también. Hay 7 escrituras que yo voy a citar que nos servirán para mostrarnos la naturaleza, alcance y efecto del perdón divino. La naturaleza de ese perdón, el alcance de ese perdón y el efecto de ese perdón divino. Primero, Miqueas capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otra escritura, Isaías capítulo 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y en el mismo libro de Isaías, el capítulo 44, versículo 22, hay otra porción que dice, yo deshice como nube, como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Y hay otra escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 17, donde leemos, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Una quinta escritura dice en el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Una sexta escritura hallamos en el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y por último, tenemos una séptima escritura en el Salmo 85, versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Qué cosa maravillosa. Estas escrituras muestran bien claramente la naturaleza, el alcance y el efecto del perdón de Dios para con nosotros. Pero veamos lo que concierne a nosotros ahora, el perdón que nosotros tenemos que practicar. Debemos notar bien que David mostró hacia Mefiboset misericordia de Dios. Eso hemos leído en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 3 dice que hizo misericordia de Dios. O en otras palabras, mostró hacia un miembro de una familia enemiga y rival
sus buenas intenciones hacia él, sin tener en cuenta para nada si merecía perdón o no merecía. Bien pudo proceder David de esta manera, ya que no una, sino muchas veces el mismo David experimentó esta misericordia de Dios. Dios le perdonó cuántas veces a él. Dios exhorta a los creyentes en Cristo a perdonar los unos a los otros como Él nos perdonó en Cristo. Y los que son de Dios piden a Él perdón de sus deudas, y lo hago cada día, lo hago cada noche. Debemos hacerlo. Pedir el perdón de nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos meditar muy cuidadosamente sobre estas dos escrituras. Vale decir lo que hay en Mateo capítulo 6, versículo 12, que ya lo he citado: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y Efesios 4:32, ese texto que lo hemos repetido varias veces dentro de esta meditación. Y debemos obrar en consonancia con esas escrituras que son la palabra de Dios. Ahora, cuando perdonamos a nuestros hermanos alguna ofensa, real o imaginaria, hay tres cosas, entre otras, involucradas en el perdón concedido. Esto, hermano, que sea una cosa que te haga reflexionar. Cuando perdonas, primero, el olvido para siempre de las ofensas que hemos perdonado. No tienes que acordarte más de la ofensa que te infringió un hermano o una persona, si le has perdonado. En segundo lugar, el acordar al perdonado el mismo tratamiento que hubiera disfrutado si nunca nos hubiera ofendido. Es decir, que el tratamiento que yo debo darle a un hermano al que le perdono es el tratamiento como si nunca, que él se sienta que yo lo trato como si él nunca me hubiera ofendido. Y en tercer lugar, el no echarle en cara alguna vez la ofensa perdonada, si más tarde nos hallamos frente a otra ofensa del mismo. Yo recuerdo haber intervenido para ayudar a solucionar problemas. Un hermano le dijo: no se olvide, ¿no?, que yo ya la vez pasada le perdonó y ahora otra vez. No, si le perdonó de corazón y le perdonó como Dios nos perdonó en Cristo, usted no debe echar en cara, yo no debo echar en cara la ofensa que ya ha sido zanjada, ha sido perdonada. Las Escrituras nada dicen de un perdón teórico, de un perdón provisorio o parcial. Yo no puedo perdonar por partes. El verdadero perdón, por el solo hecho de serlo, es un perdón efectivo, práctico, amplio y sin fingimiento. Cuán intensamente escudriñador es el tema que estamos considerando, hermano. Sinceramente, a veces se cierran los cielos de bendiciones sobre nuestras vidas por no entender lo que es pedir perdón y perdonar. Cuán necesario es que nos examinásemos nosotros, que nos examinemos en la presencia de Dios, para cerciorarnos de que no quedan vestigios en nuestras vidas de los 6 pecados que he mencionado de Efesios capítulo 4 versículo 31. Léalo. Hay 6 pecados que deben ser erradicados de nosotros para que
aflore en nosotros entonces un espíritu de perdón hacia nuestro prójimo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Jesús nos dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Quiera nuestro Dios ayudarnos a erradicar todas aquellas cosas malas que hay en nuestra vida y que impiden que en nosotros haya un verdadero espíritu de perdonar, de perdonador. Entonces vamos a vivir vidas de gozo, vidas de paz. Entonces la armonía, la comunión va a ser transparente entre nosotros los hermanos, entre todos los miembros de la iglesia. Añada el Señor su bendición, es lo que imploramos a Él.